Cuando yo tenía 4 años de edad, yo fui arrebatada de los brazos de mi madre en el puente del barrio Sandino de la ciudad de Bogotá. Después que me arrebataron de los brazos de mi madre, me llevaron a un lugar donde la gente comúnmente le llaman el lugar de los huérfanos de guerra, el lugar de los abandonados, el lugar de los motos. Yo me crié allí, ¿verdad? En ese lugar se llama, yo sé que muchos lo conocen, se llama Aldea SOS de Niños Huérfanos y Abandonados. Al pasar el tiempo yo crecí, sin mi padre, sin mi madre, al cuidado de un tutor, ¿verdad? Y en mí siempre me hizo falta mi madre, mi padre. Las celebraciones del Día de la Madre para mí no era celebración. Mis compañeros del estudio tenían un hogar, tenían mamá, papá, y yo anhelaba lo que ellos tenían. Y yo decía en mí, ¿por qué no me regalaron a una familia donde hay una mamá o un papá? Porque ellos sí me van a querer y voy a llegar a la vieja y ellos siempre van a seguir siendo mi papá, decía yo. Me fui viendo con resentimiento, traumas del pasado, con rencor, pero Dios sabe lo que hace. Después de que a los 16 años yo salí de esa institución, esto no salir a un lugar desconocido, donde no hay amparo, donde no hay protección. Anduve por el mundo, en malos caminos, perdida sin rumbo y sin dirección, desamparada. Pero en esos momentos Dios me regaló 2 bellos hijos. Y yo dije, ¿qué hago aquí? Tengo 2 hijos, no tengo nada que ofrecerle. Yo paso momentos difíciles y no tengo un brazo en quien llorar o unas piernas de una madre y decirle, esto está pasando en mi vida. No tengo que ofrecerle, Señor, ¿qué hago? Y el diablo, Satanás, el mentiroso, viene y me decía, la única opción que tú tienes, madre soltera, 2 hijos, no tienes familia, no tienes hogar, no tienes casa, no tienes nada. La única solución es que te quiten la vida. Y cuando yo estaba preparando lo que el enemigo me había dicho, yo dije, voy a darle de cenar a mis hermosos hijos, voy a dejar que se duerman y después hago lo que voy a hacer, tomo lo que voy a tomar. Mi hija tenía 6 años y mi hijo 3 años. Porque yo estaba cansada, porque la gente me tachaba, me criticaba por lo que yo era, me criticaba, me ofendía, la huérfana. Cuando uno anda sin Dios, es muy tachado y marcado por la sociedad. Quizás el parásito de la sociedad, quizás, y el enemigo te marca con tantos sobrenombres. Pero yo miré a mis 2 hijos y yo dije, después que ellos duerman, voy a hacerlo. Y va a volver a repetirse lo que pasó conmigo. Al yo venir y quitarme la vida, alguien va a venir. Va a tomar a mis 2 hijos y los va a llevar a un lugar donde están los huérfanos, los motos, los regalados, como le llamaban en ese tiempo. Porque yo no tengo nada que ofrecerle, decía yo. Pero al pasar cuando
me hablaba de Dios, me hablaba, ella conoce mi historia. Y ella me dijo, la invito a la iglesia, me dice. Y empezó a evangelizarme. Y yo llegué a Olivo Verde. Fue cuando Dios empezó a traerme paz y descanso. Fue cuando supe por primera vez, sentí, fui bautizada por el Espíritu Santo de Dios, una persona que viene de lo más. Me tomó, me abrazó, lloré como una niña, como un bebé. ¿Y qué es esto que está pasando? Y yo le decía a mi hermano que trabajaba conmigo, quiero volver a él, porque me gusta eso, porque no sabía lo que era eso, que era la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios empezó a hacer poco a poco a sanar las heridas de mi corazón. No era fácil hablar conmigo. Vivía tan amargada que usted y a mí tanto me había querido. Vivía tan frustrada. Pero Dios vino y me regaló. Por eso la palabra de Dios dice que el Padre de los huérfanos, de los viudos y de los desamparados hace entrar en familia. Y me ha regalado una familia. Me dio un esposo. Y a ese esposo yo me lo gané para Cristo Jesús, porque yo vine primero a los caminos de Dios y después vino Él. Me dio un esposo y no solamente me dio un esposo a mí, sino que me dio un padre a mis 2 hijos, el cual he tenido remarcado, los desamparados también, porque no tenían. Y no solamente, ¿verdad? Me dio ese esposo, sino que, ¿verdad? Me dio una familia espiritual. Mi padre espiritual y que me estaba conmigo en momentos difíciles, en momentos felices. Y me ha regalado muchos hermanos de café. Porque usted es mi hermano. Después de no tener nada, tengo un Padre, el Eterno, tengo mi Padre espiritual y tengo muchos hermanos y una familia. Que vienen más hermanos espirituales, vienen más almas que están en la ciudad, vienen desamparados, huérfanos, abandonados, porque aquí habemos hijos de Dios que vamos a predicar el Evangelio por aquel que hace la droga y la prostitución, porque eso nos ha llamado Dios. Y usted no se preocupe si se siente desamparado. No se preocupe si se tiene una cita de estar desamparado. Porque usted tiene la palabra. Usted tiene a Dios vivo. Y solo tiene que predicar y dar testimonio de lo que le hace. Hoy, como decía mi hermano, no es una casualidad. ¿Quién diría que estaría en la casa de papá cuando ni yo me lo creía? Cuando nadie creía, ni nadie creía. Hoy estoy aquí para la honra y gloria de Dios. Y tengo muchos hermanos y vendrán más. Pero déjeme decirle que mi mamá no me abandonó. Mi papá no me abandonó. A mí me arrebataron a los 4 años de los brazos de mi padre, porque mi mamá tiene epilepsia muy avanzada, dejando como que trastorna a las personas. Cuando yo fui grande quise investigar por qué estoy en este lugar y busqué y me dijeron de que ella me amaba tanto que donde ella andaba, me andaba a mí. Donde me agarraba la noche, ella caía y yo a su lado. Y que por eso me quitaron de ella, porque ella nunca me dejaba. Caminaba conmigo y yo corría peligro. Y mi papá
alcohólico. Fueron 10 hermanos. Solo quedó el mayor y la última que cayó. Porque todos iban naciendo, iban muriendo. Y a mí me fue el enemigo también. El enemigo Satanás quiso que me abortara, pero no pudo cumplir con el propósito de Dios. Y digo, ¿cómo robarle la gloria a Dios después de lo que ha hecho? ¿Cómo robarle la gloria a Él? Que nos formaron los descendientes de nuestra madre. Ya había pensado en usted, en mí, ya estaban sus planes, sus trazos. Y Dios ha traído esa sanidad en mi vida. Poco a poco Dios va a terminar la obra que ha empezado en mí, en cada uno de nosotros, y la va a perfeccionar. Porque si yo le hubiera hecho caso a la voz del enemigo, no estuviera en este lugar. Y no se preocupe usted, porque Dios tiene cosas grandes para su vida, para este ministerio y para cada uno de nosotros. Vamos a honrar primeramente a Dios y vamos a honrar a nuestros padres. Y los próximos testimonios que doy es este. Dios me sanó de cáncer de la matriz. No les había dicho de qué cáncer de la verdad. Pero hoy les están diciendo cáncer de la matriz. Miles de exámenes. Solo faltó poner la doctora que me sanidad mi cabello. Y yo dije, Señor, si tu voluntad es que la ciencia actúe, yo tomo tu voluntad. Pero aún ahí me pidió cuando tu presencia vaya conmigo, Señor. Pero aún ahí me pidió cuando usted puede decir, no, basta. Y no llegué hasta allá, porque Dios me sanó. Y me dijo la doctora, no hay cáncer, no hay por qué sacarte la matriz. Muchas veces el enemigo dice, el SIDA no tiene cura, el papiloma humano no tiene cura, pero déjeme decirle, sí tiene cura. Y si usted como mujer, o conocemos a alguien a nuestro alrededor, está pasando una situación igual, si le ha dicho al doctor que va a ser necesidad de operarla o que tiene cáncer en cualquier parte de su cuerpo, solo créale a Dios que para Él no hay nada imposible y que todo lo que pidamos al Padre orando lo vamos a recibir y que todo es posible para aquel que cree. Si hoy está caído, no ha venido por casualidad, sino que ha venido a trabajar ese milagro, a tomar nuestra plaga que va a salir de la boca de nuestros jefes que Dios ha puesto en esta casa. Queremos seguir primero del Salvador del mundo, del Salvador. Porque los milagros no están solamente allá, ahora hay milagros sorprendentes y creativos. Toquemos el manto de Dios con nuestra adoración, con nuestra humillación, con nuestro gemir. Y para honra y gloria de Dios, respiro y no me cuesta respirar. Porque Dios me dio sanidad de asma. Y yo sé que muchos sabían que ese demonio de asma estaba en mí. Y como siempre, mi padre espiritual orando, sanidad. Cuando recordamos que el alma viene con un sonido del pecho, como que tuvieron latidos, con aquel cansancio, con aquella agonía. Y para mí esta agonía, esta fecha, estos tiempos, esta lluvia, yo ya estaba con el cansancio y el hervor. Yo no podía ni hablar porque me escapaba de morir y Dios me salvó. Y para gloria y honra de Dios,
siempre otra vez, acudimos a quien cuando nos sentimos mal. A nuestro Padre espiritual, llegando a la por Él. El año pasado me levanté en la noche con la asfixia, vomitaba y vomitaba y vomitaba, el cuello me arrugaba. Y yo solo oía que la enfermera me decía, decía la otra enfermera, ella no la podés echar así para mi mano. Y yo seguía vomitando, vomitando pura agua. Y aquella asfixia, sin apoyo, sin nada. No le podemos poner, decía, oxígeno porque no es asma. Inmediatamente me mandaron para el hospital. Hacía frío y aquella oscuridad que se iba poniendo poco. Yo decía, Señor, ¿será que es la hora? ¿Será que va a quedar en los brazos de mi hija? Y yo solo escuchaba que mi hija decía, Señor, dale la mano nueva de vida. No me la dejes. Madrecita, volvé. Yo creí, a lo mejor ya iba para desmayar. Cuando yo recuerdo, lo único que recuerdo es solo que caí en la cama. Pero nunca me dijeron que era lo que tenía, porque ni los doctores sabían lo que yo tenía. Llegaron, me despacharon a mi casa para comer a mí. Para mí era hacer un deleite comer, era un tormento porque me apreciaba y me tragaba lo que comía. Cuando yo quería tragar de nada, ellos me expulsaban. Y la oración rompe toda cadena, como nos enseñaron estos pastores ayer. Cristo rompe toda cadena, porque Cristo no solo sana, Cristo liberta, Cristo da vida. La palabra de Dios dice que Satanás vino a matar, a buscar y a destruir, pero que mi Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Pero hoy te digo que no importa cuál sea la enfermedad que tú tengas, cuál sea la situación que estés pasando en tu matrimonio, con un hijo que como mal le duele que lo tachen. Están pasando momentos difíciles de enfermedad, tu padre, tu madre, tu familiar. Solo créele a los pies de Cristo. Háblale de aquel que resucitó, que venció la muerte. Aquel que resucitó el tercer día, está sentado a la diestra de los padres, intercediendo por nosotros. Y que no ha venido, porque está esperando que todos seamos a un arrepentimiento. Hay tiempo, hay un momento de que hoy hablemos, de que hoy traigamos alma para Cristo, de que hoy prediquemos, que demos testimonio de las maravillas, de la grandeza. Dios nos ha dado el poder de la autoridad y tenemos la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos enseñanza, tenemos testimonio vivo, real y verdadero. Estas son las maravillas que Dios hace. Toquemos el manto de Dios como lo hizo la mujer del flujo de sangre. Ella no solamente tocó el manto con sus manos, sino que la tocó con su corazón y con el quebrantamiento. Hoy le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios por permitirnos a cada uno de nosotros, porque todos tenemos testimonio que dar. Le doy gracias a mis padres espirituales, a mi madre espiritual, porque siempre están conmigo, porque cuando hay que